en el transcurso del tiempo siempre hemos apoyado los proyectos de reformas que han enviado del Poder Ejecutivo. Se han aumentado penas. Yo creo que hoy en el Código Penal hay penas muy fuertes. Está la pena de por vida a perpetuidad, ¿verdad? Se han aprobado reformas al Código Procesal Penal, pero se ha abusado de estas reformas. Yo creo que el gobierno debe ser más honesto, debe ser más transparente y aceptar que en 7 años de gobierno nacionalista han fracasado en el tema de combate a la criminalidad. Los acompañamos en estas políticas públicas de represión del delito porque considerábamos necesario en su momento histórico. Pero siempre cuando les apoyamos en estas medidas, siempre les sugerimos, siempre les advertimos que no eran suficientes, que era necesario aplicar políticas públicas de prevención del delito, que va desde asegurarle al ciudadano una mayor participación en la salud, en la educación, en el empleo, un mayor acceso a la justicia, ¿verdad? Y que con esto podríamos ir quitándole al crimen organizado posibles reclutas para sus actividades ilícitas, pero jamás han hecho caso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el tema de combate a la criminalidad lo han utilizado en los últimos años únicamente para procesos electorales, para levantar el perfil de los candidatos, para que cuando haya una crisis, ¿verdad?, salir que con la mano, con el puño fuerte, se va a contrarrestar la criminalidad. Y lo que hemos creado, o mejor dicho, lo que han creado ellos, es un caos en el tema de seguridad. No han podido combatir el delito de homicidios ni de asesinatos. Todos los días tenemos más y más masacres. El delito de extorsión no lo han podido combatir. Hoy ya no se le cobra impuesto de guerra únicamente al microempresario, sino que ya se le está cobrando el mediano, al pequeño, el mediano y a la gran empresa. El rubro del transporte ha sufrido bastante por este flagelo. Entonces uno dice, ¿cómo seguir acompañando a un gobierno que ha venido con la misma estrategia durante 7 años y no les ha funcionado y no han querido oír las recomendaciones de otros sectores de la sociedad que les dice tienen que completar esa política pública de represión con la política de prevención del delito? Pero en un país donde los altos niveles de corrupción siguen vigentes y que no se ha hecho absolutamente o se ha hecho muy poco para combatirla, difícilmente esta problemática social también va a disminuir. Fíjese que nadie en los últimos 7 años del partido de gobierno ha solicitado, por ejemplo, aumento de penas en los delitos de corrupción. Nadie en los últimos 7 años por parte del gobierno ha pedido reformas al Código Penal o al Código Procesal Penal para combatir la corrupción. Más al contrario, sí, de parte de la oposición, por ejemplo, nosotros como Libre presentamos un proyecto de ley hace más de 3 años de una ley anticorrupción donde se establecían nuevos delitos, se establecían nuevos procedimientos y sobre todo se endurecían penas contra los corruptos. Ahí está engavetado en las gavetas del Congreso Nacional. Entonces, ¿cómo es eso que nos ensañamos con un sector de la sociedad, con los sectores con menos ingresos, y queremos darle privilegio a los que sí tienen poder económico y político en el país, como que les estamos dando una licencia para delinquir? Yo creo que eso no se vale. Y yo creo que si no combatimos la corrupción, difícilmente este problema de la criminalidad va a terminar. Aparte de esto, estando en un año electoral como es el 2017 y también observando un ingrediente que no existía antes, que es la reelección ilegal de Juan Orlando Hernández, entonces uno se pregunta, ¿estas reformas son para castigar el delito o para reprimir a aquellos futuros protestantes, aquellos futuros que salgan a la calle por un megafraude electoral que se dé en el país? Esas son las cosas que hay que preguntarse.
siempre han tenido un trasfondo político, siempre han querido con las reformas levantar su perfil y construir una cierta esperanza en la población que con esas reformas la criminalidad va a terminar. Hay algunos líderes o dirigentes del Partido Nacional que han dicho en los medios de comunicación que en 7 meses van a resolver el problema de la criminalidad, y yo les pregunto, si en 7 años no han podido resolver el problema de la criminalidad, ¿cómo pretenden resolverlo en 7 meses? Y le explico por qué. En primer lugar, el delincuente no anda con el Código Penal bajo el brazo, no anda leyendo ahí antes de asesinar a una persona qué pena le va a tocar si lo asesina. O sea, las medidas coercitivas o punitivas por sí solas no sirven. El gobierno no se ha preocupado acá por mejorar la educación, la salud, el empleo de la sociedad hondureña. Entonces, aunque capturemos hoy 100 personas, 100 delincuentes, mañana saldrán 300 delincuentes más, porque la sociedad abandonada se ha convertido en una maquinaria perfecta de fabricación de delincuentes. Todos los días los niños están creciendo, niños abandonados, niños que el Estado no se preocupa por ellos, no les interesa si estudian, no les interesa si tienen salud, no les interesa si tienen una familia integrada. Entonces esos niños en el futuro van a ser caldo de cultivo para la criminalidad, porque han sido abandonados por el gobierno no le interesa. Hoy, por ejemplo, si le preguntamos hoy al señor del Ejecutivo cuántos niños nacieron en tal colonia, no sabe, ni sabe si van a comer, ni sabe si van a tener salud, ni sabe si van a tener educación. Entonces, ante eso, ¿cómo pretenden? Únicamente con aumentar penas o endurecer penas, como decimos nosotros, se va a resolver el problema. Yo creo que no hay que seguirle mintiendo a la población hondureña. Yo creo que la población está entendiendo que ese cuento de aumentar penas o de reformar el Código Penal o un nuevo Código Penal no está dando los resultados que se esperaban. Yo creo que hay que organizar, en primer lugar, combatir fuertemente la corrupción. No podemos tener a delincuentes investigando a delincuentes. Hay que poner a la gente honesta a investigar a los delincuentes y a castigar a los delincuentes. Es el primer paso que hay que dar. En segundo lugar, hay que tratar de mejorar la situación de vida de nuestros ciudadanos. No podemos seguir gastando cantidades millonarias en publicidad para levantar el perfil de los líderes de un partido, mientras tengamos personas muriéndose de hambre, muriéndose de sed en los diferentes sectores de la sociedad hondureña. Después de eso hay que organizar a la sociedad. Yo creo que la sociedad honesta debe empezar a recuperar el territorio dominado actualmente por los delincuentes. Hay que rescatar esos territorios, ¿verdad? Con gente honesta. Hay que organizar, hay que tener un dato preciso de cuánta gente está viviendo en una colonia, en un caserío, en un municipio, en un departamento, y hay que tener claro en qué condiciones están viviendo estas personas para que el gobierno busque solución a esa problemática. Hay que erradicar la corrupción, hay que erradicar los delincuentes del sistema político. Hay demasiado delincuente en el sistema político hondureño, y mientras esos delincuentes sigan gobernando, no creo que tengamos resultados positivos en los próximos años. Son amenazas, son denuncias ya tradicionales en el vocabulario de los líderes del Partido Nacional. Y para muestra, como dicen popularmente, un botón. Si se recuerdan, cuando nos opusimos a que se elevara el rango constitucional a la policía militar, decían que la policía militar era la solución a la problemática de seguridad y que con la policía militar iban a erradicar la criminalidad en Honduras, y que nosotros, los diputados de oposición, inclusive hicieron spot en radio y televisión y en los periódicos, dijeron que nosotros es que estábamos aliados al crimen organizado, que nosotros nos interesaba que se mantuviera la criminalidad en el país. ¿Qué pasó? No se aprobó el rango constitucional, pero la policía militar se mantuvo.
¿Qué ha pasado con esa policía militar? ¿Qué ha pasado con esa solución mágica a la criminalidad? Lo que ha pasado es que muchos de ellos se han visto involucrados en violaciones a mujeres, se han visto involucrados en asesinatos de ciudadanos honestos, se han visto involucrados en secuestros, y eso lo que denota es que no tenían una buena proyección ni un buen plan con la policía militar y que por eso no funcionó. Así que yo, cuando ellos hablan así, lo que veo es un acto de desesperación, un acto totalmente imprudente, que lo que quieren es señalar a otros de lo que ellos no han podido hacer. Yo creo que eso no se vale con un gobierno nacionalista que ya cumplió 7 años en el poder. Mire, una persona que ha alegado permanentemente que su reelección ilegal es un derecho humano, no sé cómo tiene la autoridad moral para criticar a otros derechos humanos. Imagínense que él ha alegado que reelegirse ilegalmente, que violar la Constitución de la República es un derecho humano. Pero está en desacuerdo con el derecho a la vida, está en desacuerdo con el derecho a la libertad, está en contra del derecho a la integridad física, está en contra de todos los derechos humanos, y el único derecho humano que él defiende es su reelección ilegal y haber violentado la Constitución. ¿Qué moral tiene alguien que ha cometido delito para pedir a los líderes mundiales que replanteen el tema de derechos humanos, cuando ha violentado todos los derechos humanos de la población hondureña, cuando él mismo ha violentado la Constitución y aún así dice que es un derecho humano? Bueno, no es un frente común, yo creo que es un proceso de conciencia, de tomar conciencia que no se puede seguir jugando con el tema de seguridad, que no podemos seguirle el juego al Partido Nacional para estar haciendo proselitismo barato con el tema de seguridad, porque esto está produciendo demasiada muerte. La imprudencia, la incapacidad, la falta de transparencia, la falta de profesionalismo, la inconsciencia social del Partido Nacional nos está llevando a un caos en el tema de seguridad. Entonces no podemos nosotros, ¿verdad?, venir a hacer solo un frente común para ir en contra del Partido Nacional. No es un tema de conciencia, es una cuestión de tomar conciencia de que no podemos seguir jugando con este tema. De hecho, debería ser delito que un político utilizara el tema de seguridad como campaña política. Deberían de castigarse todos esos políticos, porque es un tema muy serio. Es un tema que nos está dejando mucha muerte. Es un tema que está dejando mucho llanto, mucha sangre en el país. Y yo creo que los políticos no deben seguir jugando con eso. Y lo digo cuando digo políticos, de todos los partidos políticos. Yo creo que nadie debería utilizar el tema de seguridad para hacer campaña política. Habría que revisar todas las reformas. Si hay algunas cosas buenas dentro del conjunto de reformas, pues hay que sacarlas aparte y aprobarlas de forma separada, pero no de forma conjunta como lo hacen siempre, porque siempre ponen la trampa, empiezan con artículos bonitos y después abajo vienen las trampas. Entonces uno puede ir aprobando unos artículos y cuando mira que el otro artículo no está bueno, pues ya no lo aprueba, pero después dicen el partido tal aprobó todo el proyecto. No, si quieren, saquemos lo bueno en otro documento, ¿verdad? Y todo lo malo de ese documento háganlo a un lado. Pero no nos vengan a querer ver la cara de tontos, porque no somos tontos en este tema. Yo creo que hay una desesperación por parte del Partido Nacional, porque ven que se les está yendo el apoyo, aunque limitado, del pueblo hondureño, y están desesperados con este tipo de reformas.